A continuación haremos resolución al penúltimo ejercicio correspondiente a la sección 5.5 de los teoremas de Thevenin y Norton. Para este octavo ejercicio se nos considera a dos elementos, los cuales son desconocidos para mí, y uno de ellos sería una fuente de voltaje dependiente, que consta de dos unidades que multiplica a la corriente IX, que también es incógnita y que circula a través de la resistencia de 3 ohms que se encuentra en paralelo con la salida del circuito, o bien en paralelo con el elemento que se va a ubicar entre los nodos A y B, el cual sería el voltaje de Thevenin que voy a buscar en base al teorema aplicado. Y bien, definido esto, procedo a omitir el valor de la resistencia de una sola unidad que se encuentra cerca de la salida, y proceder a simplificar el circuito considerando la ley de corriente de Kirchhoff para proponer qué corrientes entran y salen, debido a que, como tenemos una fuente de corriente de 5 medios amperes en la primera malla, esta ingresa en el primer nodo de la segunda malla, donde se encuentra la fuente de voltaje dependiente, y donde también ingresa una corriente desconocida, la cual nombraremos como I. Consideramos la ley de corriente de Kirchhoff debido a que distintos flujos de corriente ingresan en un solo nodo y la resultante pues sería igual a la suma de estos dos. En este caso, la corriente IX, que vendría siendo desconocida, sería igual a la suma de la corriente I que acabo de definir entre la resistencia de 6 ohms y sumándose con la fuente de corriente de 5 medios amperes. Bien, despejando la fórmula anterior, tengo que la corriente I es igual a la corriente resultante IX que resta al flujo de corriente independiente de 5 medios amperes. Procediendo con aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en sentido horario para la malla en la que se encuentra la mayoría de los elementos, o bien la segunda malla, procede a interpretar a 6 unidades de ohm que multiplican a la fórmula de equivalente de I, que consta del valor desconocido de IX menos 5 medios amperes proveídos por la primera fuente de corriente, más 2 unidades que multiplican a IX, más 4 unidades de ohm que multiplican a IX, más otras 3 unidades de ohm que multiplican a IX. Este último conjunto de variables procede a igualarse a un valor nulo, o bien a 0, para proceder en simplificar los términos de IX, en donde tengo a 6 unidades de IX que suman a 2 unidades de IX más otras 4 unidades de IX más 3 unidades de IX, lo cual me conlleva a tener 15 unidades totales de IX, las cuales se suman con un voltaje negativo de 15 unidades. Proceder a despejar al término de IX, el cual es igual a 15 unidades que provenían de este mismo, que dividen a 15 unidades negativas de volt que pasan a ser positivas, y dividiendo estos dos números obtengo un valor total de 1 unidad de ampere, la cual sería el flujo de corriente correspondiente al de la incógnita IX. Y una vez que cuento con el flujo de corriente IX, sabemos que este circula a través de una resistencia de 3 unidades de ohm. Y bueno, multiplicando estos últimos dos términos no se obtendría el valor del voltaje de la misma resistencia, sino que también encontraré al mismo tiempo al voltaje de Thevenin deseado. Y bien, multiplicando a IX por 3 unidades, recordando que IX tiene un valor de 1 unidad de ampere, tengo que el voltaje de Thevenin corresponde a manifestar 3 unidades de volt. Es ahora donde comenzamos con el teorema de Norton, en donde aplicamos una corriente en corto que cerrará al circuito abierto entre los nodos A y B, nombrando a los demás nodos que tenemos sin clasificar. Y notemos, como tenemos una fuente dependiente de 2 unidades que multiplican a IX, esta consta de un nodo por cada lado, los cuales simplifican a uno solo, proveyéndonos un supernodo, del cual vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para hacer análisis más adelante. Lo que procede es aplicar la ley de corriente de Kirchhoff primeramente en los nodos que se relacionan con ese tal supernodo, denotando sus trayectos y las corrientes la información que podemos sacar a través de ellos. Y bien, comenzamos primeramente con el nodo C, en donde considero tengo el voltaje del nodo C hacia el nodo D, los cuales se restan y son iguales al de la variable que aporta la fuente dependiente. Recordemos, BC menos BD es igual a 2 unidades de IX. Y tengo del otro lado a un nodo de voltaje nombrado E. El voltaje E se va con trayecto hacia el nodo de referencia, el cual consta un valor nulo, y se divide
por una resistencia de 3 ohms. Simplificando esta última operación, tengo que el voltaje de E entre una resistencia de 3 ohms me proveen a la corriente IX. Si bien este último término es igual a la corriente incógnita IX, procedemos en sustituirla con la primera fórmula, donde tengo al voltaje del nodo C que resta el voltaje del nodo D, que es igual a 2 unidades del voltaje de E, que se divide entre 3 unidades de ohm de resistencia. Y como pueden notar en la parte inferior, tengo un denominador de 3 unidades, provenientes de la resistencia que se ubica entre el nodo E hacia el nodo de referencia. Multiplico cada una de las fórmulas que se están igualando por 3 unidades para eliminar tal denominador, en donde al multiplicar obtengo a 3 unidades de voltaje de C que restan a 3 unidades del voltaje de D, las cuales son iguales a 3 unidades que multiplican a 2 unidades que multiplican al voltaje de E y que dividen con 3 unidades de ohm, lo cual me deja a 2 unidades del voltaje de E. Una vez hecho esto, procedo a igualar estos valores con cedo para obtener a 3 unidades del voltaje de C que restan a 3 unidades del voltaje de D y que restan a otras 2 unidades del voltaje de E, las cuales son iguales a un valor nulo. Y es aquí donde obtengo una ecuación de 3 incógnitas, la cual voy a ocupar más adelante. Al igual que el nodo C, procedemos en aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para analizar el nodo E. Bien, relacionamos a las dos rutas que se encuentran en este nodo. De un lado tenemos que el voltaje de E va a dirección hacia el voltaje de D. Estos dos voltajes se restan y en la cual se interpone una resistencia de 4 ohms con la cual se va a dividir, lo cual es igual a otro trayecto que consta del voltaje de E en dirección hacia el nodo de referencia, que consta de un valor nulo y que divide con una resistencia de 3 ohms que se encuentra entre ellas, más el otro trayecto que consta del voltaje de E que va con dirección hacia el nodo de referencia y por la cual se encuentra una resistencia de 1 ohm, por la cual también se va a dividir. Y bien, una vez que encontramos la fórmula correspondiente a la del supernodo, procedemos en eliminar los denominadores que constan de 4, 3 y una unidad. Procedemos a multiplicar las dos fórmulas que se están igualando entre sí para eliminar esos denominadores. Y bien, simplificando tengo a 2 unidades que multiplican al voltaje de E que se dividen entre 4 ohms de resistencia, lo cual me otorga 3 unidades del voltaje de E, menos 12 unidades que multiplican el voltaje de D y que dividen entre 4 unidades me deja 3 unidades del voltaje de D, las cuales son iguales a 4 unidades, perdón, a 12 unidades del voltaje de D que dividen en 3 unidades de ohm, lo cual me deja 4 unidades del voltaje de D, más 12 unidades que multiplican el voltaje de D y que divide con una sola unidad, lo cual me otorga 12 unidades de volt para BC. Y como podrán notar, tenemos a dos distintos términos. Tenemos el término del voltaje de D y a los términos del voltaje de D. Simplificamos a los términos del voltaje de D y los igualamos con los del voltaje de D, teniendo a 3 unidades del voltaje de D que se igualan a 19 unidades totales del voltaje de D. Una vez hecho esto, procedemos a anexar estas dos variables en mi segunda ecuación, la cual propone que 3 unidades del voltaje de D que restan a 19 unidades del voltaje de D son iguales a 0. Ahora tengo un último elemento con la cual voy a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para ampliar un análisis. Vamos a analizar los nodos que se relacionan con este supernodo, en donde de un lado ingresa el flujo de corriente que parte desde el nodo de referencia y va con dirección hacia el nodo E, el cual consta de un valor de 5 medios ampere. Este último término se iguala con un trayecto que parte desde el voltaje del nodo C hacia el nodo del voltaje de referencia, que divide una resistencia de 6 ohms que se encuentra entre ellas, lo que suma al otro lado del supernodo que consta a un término del voltaje de D que va con dirección hacia el voltaje de E, que divide a una resistencia de 4 ohms que se ubica entre ellas. Como podrán notar, tengo a dos denominadores de 6 y 4 unidades. Lo que procede es multiplicar a ambas fórmulas que se están igualando por un término que sea divisible para esas dos. Y bien, procedo a utilizar el número 12, Y una vez simplificados mis términos, tengo una tercera y última ecuación, la cual propone que 2 unidades del voltaje de C que suman a 3 unidades del voltaje de D menos 3 unidades del voltaje de D son iguales a 30. Esta última ecuación que acompaña a las dos ecuaciones previas las voy a emplear para aplicar el método de determinantes, para encontrar el valor de las incógnitas del voltaje C, del voltaje D y el voltaje E,
por medio de una calculadora. Una vez aplicó el método de terminales o el método de Gauss-Jordan para encontrar esas tres incógnitas, recordemos que tengo un voltaje de interés, el cual sería en mi caso el voltaje de E. ¿Por qué este último término es importante? Pues al momento de aplicar el teorema de Norton, cerramos el circuito con una corriente en corto, la cual se ubica en ese caso desde el nodo C hacia el nodo B, en la cual se interpone una resistencia de una unidad de ohm. Y bien, la fórmula para encontrar la corriente en corto constaría de definir el trayecto del voltaje E hacia el voltaje de nodo de referencia que divide a una resistencia de una unidad de ohm. Y como podrán recordar, el voltaje E consta de una unidad de volt, lo que significa que la corriente en corto es igual al voltaje de E que divide a una unidad de ohm, es decir, una unidad de voltaje entre una unidad de ohm me otorgan a una unidad de ampere. Y finalmente encuentro mi resistencia de Thevenin, la cual consta en dividir el voltaje de Thevenin de 3 volts entre una unidad de ampere de la corriente en corto, los cuales me otorgan finalmente a una resistencia de 3 ohms.